Bienvenidos a Ronnie Analiza. Cocalero del Chapare, Loza, amenaza al ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. La situación se produjo como resultado de la salida de la policía del Chapare y, por supuesto, una serie de complicaciones económicas y de tipo logístico para las actividades de los cocaleros del Chapare. Bueno, y por supuesto, el ministro Arturo Murillo respondió de esta manera. El señor Loza se está pasando de vivo, y conmigo no hay viveza. Primero, los peces no se alimentan con gasolina. Segundo, dice que es para ventilar el agua. Por el amor de Dios, yo conozco el Chapare mejor que nadie. Sé cuántas pozas hay de pichicata y sé cuántas pozas de peces hay. Y las pozas que hay que tienen peces, la mayoría no tiene ventiladores. ¿Por qué? Porque la precipitación fluvial en el Chapare es una de las más grandes del mundo. Y por eso se ventila sola. Y los que tienen, en el 99% llega electricidad a los lugares. Entonces nadie va a usar gasolina pudiendo usar electricidad. Hay que ser muy bruto para hacerlo. La gasolina es más cara que la electricidad. Y esos pocos lugares donde hay, obviamente pues que se lo puede hacer con un bidoncito, ¿no es cierto?, de gasolina. Entonces que no me venga a meter a mí nadie los dedos a la boca. No están hablando con un masista. Están hablando con un tipo que ha hecho empresa 20 años de su vida en el Chapare. Conoce de memoria todas las mañas de los chapareños y de los narcotraficantes. Se acabó el auge del narcotráfico. Le hemos declarado la guerra al narcotráfico y vamos a meter a la cárcel a todos los narcos que se nos pongan en el camino. O sea que mejor es que se vayan o desaparezcan, porque en Bolivia no tienen cabida. Pero ¿cuáles fueron las amenazas del cocalero Loza en contra del ministro de Gobierno y de otras autoridades bolivianas? Escuchemos esto. De que como zona afectada por cierre de surtidores, principalmente en la región del Trópico de Cochabamba, que ha afectado a nuestro sistema de producción, en ese marco queremos anunciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, un proceso penal contra el ministro de Hidrocarburos, un proceso penal contra el presidente de YPFB y un proceso penal contra el encargado presidente de Agencia Nacional de Hidrocarburos por cerrar surtidores en la zona del Trópico de Cochabamba y por atentado a la vida, por atentado a la economía de esa región y de manera indirecta a la economía del pueblo boliviano. Más de 11 millones de pescados muertos en la región y por eso como Trópico estamos anunciando este proceso penal contra 4 personas que recalco atentaron contra la vida, atentaron contra la alimentación y por supuesto atentaron contra la economía nacional. Ojalá las instituciones llamadas por ley puedan coadyuvar esta situación y por supuesto exhorto y hago un llamado a la comunidad internacional para que pueda formar parte de esta situación y no permitir que a nombre del Estado, a nombre de la cuarentena, en el fondo castigan y afectan a la vida y a la economía nacional. Es nuestra posición como región del Trópico de Cochabamba, que lamentablemente hemos sido totalmente afectados y dañados a la vida y a nuestra economía en la región. Tenemos familias que al 100% perdieron su producción de pescado. Tenemos familias que están orando y están rezando para que no se mueran más pescados. Tenemos familias que están llorando. Tenemos familias que muchos de ellos solo viven de esa crianza de pescado y lamentablemente estas 4 personas, Arturo Murillo, el ministro de Hidrocarburos, presidente de YPFB, el presidente encargado de Agencia Nacional de Hidrocarburos, atentaron contra la vida, atentaron contra la alimentación del pueblo boliviano y atentaron contra nuestra economía nacional y por eso como Trópico de Cochabamba, recalco, vamos a iniciar un proceso penal contra estas personas, recalco, que dañaron, afectaron, hicieron tanto daño a la región del Trópico de Cochabamba. Frente a esas amenazas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que es un conocido personaje duro del gobierno de Áñez, respondió con mayor fortaleza. Veamos. Leonardo Loza aseguró de que el combustible que se secuestrado en Chimoré era para, en este caso, para criaderos de pescados. ¿Qué opinión le merece y además anuncia el proceso?
Yo he pedido a mi equipo de abogados que el señor Loza sea citado a declarar, porque yo veo proteccionismo al narcotráfico y no lo voy a permitir. El señor Loza se está pasando de vivo, y conmigo no hay vivez. Primero, los peces no se alimentan con gasolina. Segundo, dice que es para ventilar el agua. Por el amor de Dios, yo conozco el Chapare mejor que nadie. Sé cuántas pozas hay de pichicata y sé cuántas pozas de peces hay. Y las pozas que hay que tienen peces, la mayoría no tiene ventiladores. ¿Por qué? Porque la precipitación fluvial en el Chapare es una de las más grandes del mundo. Y por eso se ventila sola. Y los que tienen, en el 99% llega electricidad a los lugares. Entonces nadie va a usar gasolina pudiendo usar electricidad. Hay que ser muy bruto para hacerlo. La gasolina es más cara que la electricidad. Y esos pocos lugares donde hay, obviamente pues que se lo puede hacer con un bidoncito, ¿no es cierto?, de gasolina. Entonces que no me venga a meter a mí nadie los dedos a la boca. No están hablando con un masista, están hablando con un tipo que ha hecho empresa 20 años de su vida en el Chapare. Conoce de memoria todas las mañas de los chapareños y de los narcotraficantes. Se acabó el auge del narcotráfico. Le hemos declarado la guerra al narcotráfico y vamos a meter a la cárcel a todos los narcos que se nos pongan en el camino. O sea que mejor es que se vayan o desaparezcan, porque en Bolivia no tienen cabida. Sin embargo, ¿cómo se va a responder a las pérdidas de los productores piscícolas, ministro? ¿Perdón? ¿Cómo se va a responder o ayudar a los productores piscícolas? Yo quisiera que usted me muestre las pérdidas. Han mandado videos, ministro. Sí, yo también puedo mandarle videos. Es facilito eso, ¿no es cierto? Primero demuéstreme que hay 15 millones de peces en el Chapare. No existe eso en Bolivia. Es bueno informarse, porque a mí me da mucha pena que uno que no tiene idea de cuánto es 2 más 2 hace una conferencia de prensa y todos repiten en eco eso. Por favor, vayan al Chapare, infórmense, hagan un levantamiento de cuántos peces hay. También hagan un levantamiento de cuánto narcotráfico hay en el Chapare. Estoy hablando, señorita, les ruego que me escuche. Hagan un levantamiento también de qué pérdida tienen los hoteleros. Hagan un levantamiento de qué pérdida tienen los que venden cítricos. Hagan un levantamiento de todo. ¿Por qué solamente estamos hablando del sector piscícola? Porque han disimulado que es gasolina para eso. Hay plátano, hay piña, hay naranja, hay mandarina, hay hoteleros, hay restaurantes. ¿No nos preocupamos de eso? Los palmiteros. Yo creo que la prensa debe, yo los invito, vayan al Chapare y conozcan de verdad el Chapare. El Chapare es mucho más amplio que eso. El Chapare no es narcotraficante. Lamentablemente, los chapareños están secuestrados por narcotraficantes. Hemos estado los últimos 23 años. He sido parte del secuestro yo. Y los últimos 14 años han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, por favor, informémonos de todo. Muchas gracias. El cocalero Loza, al verse en verdaderos problemas debido a sus declaraciones, al final retrocedió en sus amenazas, que por supuesto eran demasiado atrevidas, y al final dijo esto. Bueno, primero quiero expresar ante las declaraciones del gobierno, principalmente el Ministerio de Gobierno, decirle que seguiré difundiendo, seguiré expresando las necesidades de nuestro pueblo y seguiré denunciando los errores inhumanos que comete este gobierno en transición que tenemos, y pedirle expresamente que el gobierno, el Ministerio de Gobierno, que no se asusten, que no se pongan nerviosos. Somos el pueblo, tenemos el derecho de expresar, tenemos el derecho de denunciar esas malas políticas que implementan en contra principalmente de la región del trópico de Cochabamba. Y por supuesto también decirle, en lugar de intentar, de perseguir, en lugar de amenazar al pueblo, a los dirigentes que expresamos la voz de los pueblos, de nuestras organizaciones, dense la vuelta y trabajen de frente y con mayor certeza en el tema de lucha contra el coronavirus. No se dediquen a amenazar, no se dediquen a chantajear, ni se dediquen a castigar a unas regiones como la zona del trópico de Cochabamba. Eso no es solo la voz del Arturo Murillo, es la voz de todo un gobierno, es la voz inclusive del gobierno de Estados Unidos, que intentan acallar dirigentes, que intentan provocar dirigentes. El que no hace, nada teme. Yo por eso le pido
que no se pongan nerviosos, ni que se asusten, ni que se desesperen. Sean más tranquilos, pero sean más responsables con el pueblo boliviano. El que no comete nada, no teme nada. El que es transparente, no tiene por qué tener miedo. No somos narcotraficantes, no somos terroristas, no somos sediciosos, somos personas humildes, tranquilos, que solo expresamos la voz de nuestros compañeros de base. Hasta chistoso suena, ¿no? No sé en qué mundo vivirán. No sé si sabrán de dónde vienen algunos productos que inclusive consumen. Muy lamentable lo que escuchamos en diferentes medios de comunicación, que Murillo supuestamente no sabía que los peces del trópico que se alimentaban con gasolina. Es muy grave, muy lamentable. Es como hacerse la burla inclusive de una región tan productora como zona del trópico de Cochabamba. Yo siento que el Ministerio de Gobierno no tiene la mínima idea de cómo se cría, se produce el tema del pescado. Por eso totalmente desconocen, viven en otro mundo. Por eso hasta con risas yo he escuchado decir: yo no sabía que los pescados en el trópico se alimentaban con gasolina. Por supuesto, la situación en Bolivia, como en ningún país de la cuarentena, es fácil para la economía. Por supuesto que hay muchos sectores que están pasando trabajo, que están pasando muchos problemas, que la están pasando mal. Muchos sectores de la economía. Pero si tenemos que aquilatar entre la vida y la economía, toda persona racional va a elegir la vida. Bueno, la situación en Bolivia, como en todos los países de Latinoamérica, es la misma. Hay un sector opositor político, y en esta oportunidad un sector muy peligroso, como es el MAS, peligroso para la vida y para la salud de Bolivia, esa es la realidad. Y que trata de generar problemas en Bolivia, y al final todo esto repercute en la gente más ignorante y más pobre, que lastimosamente es la gente partidaria del movimiento al socialismo. Al final, este tema de salud, esta pandemia, va a durar bastantes meses, probablemente hasta el próximo año. No sabemos todavía la magnitud realmente de esta situación. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.